Bueno, una vez más estamos aquí en este canal. Muchas gracias a todos ustedes los que acompañan este canal, siguen este eh, personaje, Nathan Rocha, que intenta hacer videos hablando de Torah. Parece que es la moda. Quería romper un poco entonces con esa moda y quería hacer un video homenaje a un músico cristiano bastante importante y que me influencia bastante. ¿Por qué lo quería hacer? Porque pues normalmente se dedican a hablar mal del cristianismo y de todas estas cosas, o nos dedicamos a criticar y esto, pero también es bueno reconocer los valores de las demás personas. Y pues en el caso de la música, que es lo que a mí me compete, estaba en mi mente hacer ese tipo de homenaje a esta persona. Sin embargo, pues al ver los videos y al ver las semanas que han pasado con tanto trauma, tanto movimiento en el mundo del debate cristiano, judío, raíces hebreas y todo esto, pues creo que me vi la necesidad, eh, digámoslo, no sé si moral, ética, de hacer un video para aclarar algunas cosas que siento que se pueden aclarar. Puede hacerlo cualquier persona, un rabino, un maestro, cualquier persona, pero pues me parece que a mí me gustaría que me aclararan ciertas cosas si no las supiera. Entonces, de pronto hay personas que necesitan saber esas cosas y pues creo que puedo ser yo quien aclare esas dudas. Si no, pues obviamente las personas que están viendo este video pueden pausar y retirarse. Intentaré lo más claro posible dar una explicación a varias preguntas. Y bueno, las preguntas o la pregunta en general que la gente se plantea siempre que hace debates con judíos o los debates entre raíces hebreas y cristianismo es sobre la ley, ¿verdad? Si hay que guardarla, si el Shabbat, si hay que cumplirlo, si no sé, todas esas preguntas. Sin embargo, pues una de las preguntas más interesantes que yo me planteé y que antes de convertirme al judaísmo fue uno de mis objetivos, resolver esa pregunta, y es cómo la ley escrita en la Torá pasó a ser de una ley escrita en la Torá a un código rabínico, que es lo que hoy pues se evidencia en el judaísmo, ¿sí? Y lo que pues en el mundo occidental, el cristianismo y también algunos de raíces hebreas, o la mayoría, dicen, se llama leyes de hombres, como satanizando, por decirlo así, el término leyes de hombres, como si las leyes hechas por hombres no sirvieran para nada, como, no sé, los semáforos y la democracia y todo ese tipo de cosas no sirvieran para nada. Se pueden mandar a recoger algunas cosas, sí, quizás, me refiero a las leyes políticas y eso, pero siento que las leyes de hombres a las que las personas se refieren cuando hablan del Talmud y bueno, de la sabiduría de los rabinos judíos, del pueblo de Israel, tiene mucho que enseñarnos y tenemos que saber de dónde proviene. Y para eso precisamente estoy acá, para intentar, con todo respeto y con mucha, mmm, digámoslo así, una carga de justicia, ¿sí? Y una carga de rigor, quisiera aclarar, ¿sí? Justicia porque pues está bien que se hagan debates entre cristianos, raíces hebreas y los judíos y todo, pero que la gente siga ignorando ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, los términos, los contextos, pues no es justo. No es justo porque siempre va a haber el debate, el debate va a ser el mismo y no vamos a avanzar. Va a ser el mismo. Hay que guardar el Shabbat, no hay que guardar el Shabbat. Sefer Gezerot, por allá hablaron de eso. El Shabbat está prohibido cocinar para los judíos y eso no tiene nada que ver con el Shabbat porque cocinar no está en la Biblia. Bueno, un montón de cosas que vale la pena aclarar. Y para eso pues hice un bosquejo muy pequeño. Espero no alargarme. Ya llevo 5 minutos hablando, así que voy a intentar darle paso al tema. Traje este libro
que es del Rambam, hace parte de la colección de 14 tomos de Yad Hazaka, o la escritura, digamos así, del Rambam, el Mishneh Torah, sí, que se le llama, de la explicación de la Torah escrita y su trayectoria, su transición a la ley rabínica. Pero él, pues él está hablando a judíos, no está hablando, digamos, a cristianos que quieren averiguar eso, sino simplemente está hablando a judíos. O sea, él asume. Durante el video voy a estar, entre paréntesis, voy a estar moviendo este micrófono porque se va bajando poco a poco, las bases están malas. Entonces durante el video el Rambam asume que está hablando con judíos, entonces pues obviamente su proceso de enseñanza es muy rápido y muy frontal. Está la Torah escrita y están las leyes de la Torah oral a las que equivalen en la Torah escrita, y básicamente da varias explicaciones de por qué se hizo esta ley, pero pues muy rápido y en un hebreo bastante conciso. Yo intentaré dar un contexto a esto, no me voy a poner en el nivel del Rambam ni mucho menos, pero sí dar un contexto a esto con 3 leyes tomadas del Nuevo Testamento que fueron, por decirlo así, tergiversadas o enseñadas de manera incorrecta por Jesús, y asimismo, basándose en esta enseñanza, se critica la ley judía, incluso se llega a criticar a la Torah. Así que pues vamos al grano. Tengo acá pues también un celular con los textos para que sea rápido la búsqueda de las fuentes. Es como la única ayuda que voy a tener con fuentes y este libro. De resto pues voy a tratar de hacerlo de memoria, pero no voy a parafrasear casi todo, ¿sí? Para que no lo tomen literal, y si hay alguna pregunta, alguna cosa, entonces yo pues voy a dejar mis redes sociales, o más bien el chat de Messenger, y algún video de apoyo anterior que haya hecho, para que ustedes puedan escribir si tienen preguntas. Así que vamos a ir con todas. Mi nombre es Natán Rocha. Muchas gracias a todas las personas que participan en este canal, que apoyan con sus vistas, apoyan en el sentido de apoyar a que la verdad surja realmente y que todos lleguemos a la verdad también. No. Entonces pues vamos a empezar. Acá pues estoy ya buscando mis fuentes y listo, ya están todas hechas acá. Empezamos. El objetivo de este video es entender cómo de la ley escrita hubo la transición, o existe la transición, o se construye la transición a la ley oral. Eso es lo más importante para mí en este momento, de tratar de resolver. Entonces, para eso planteé la pregunta, pues, como una especie de tesis quizás. ¿Cómo se vuelve la Torah oral, la Torah escrita, un mandamiento de hombres? Porque, siendo directos y siendo concretos, cada vez que las personas critican la Torah oral, ¿sí?, lo que dijeron nuestros sabios, están criticando la Torah escrita. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Torah, y siendo concretos con verdades absolutas, por decirlo así, aunque las personas dicen nadie tiene la verdad absoluta, yo creo que nadie tiene la verdad en concreto, general, absoluta, pero sí hay verdades absolutas pequeñas. Entonces para mí es una verdad absoluta que la persona que critica la Torah oral está criticando la Torah escrita. ¿Por qué? Porque está escrito en Sefer Bereshit, en el libro de Bereshit, en Génesis. Trataré de hablar lo menos hebraizado posible. Está escrito en el libro de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, ¿sí?, sea la luz. Si encontramos en el libro del Torah que está escrito y dijo Dios, sea la luz, pues lo más claro es que Dios habló y la luz fue.
así como dice el término, el texto, al final. Y Dios habló y la luz fue. O la luz es. Eso nos indica que desde el principio la Torá siempre ha sido oral. Siempre. Desde el momento en que dice y dijo Dios, está indicándonos que la Torá ha sido oral. No importa acá qué hueca está nuestra cabeza, qué tan chuecos están nuestros pensamientos, es muy fácil entender eso. ¿Sí? Nos dice la Torá, y dijo Dios, sea la luz, y la luz es, fue, como sea que se traduzca en español. Eso nos indica que hay una oralidad. Dios habló y el mundo fue hecho por medio de su palabra. Incluso antes de hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Luego lo formó y lo hizo. ¿Podríamos decir que el hombre fue la única cosa que no hizo por medio de su palabra? Podemos decir que sí, podemos decir que no, porque se insufló aliento en su nariz. Entonces, la palabra merita o necesita del aliento, de el aire. Entonces, básicamente que no solamente que lo hizo con su palabra, sino que insufló o metió su palabra en el hombre. Eso por ese lado. Ahora, es importante entender varias cosas en la ley. Existe un código de leyes, mitzvot en hebreo, 613 mitzvot, que han sido calificadas, digamos, clasificadas, sintetizadas por los sabios en nuestras distintas generaciones, judíos. Y existe lo que todo el mundo conoce, un decálogo, que son 10 palabras, que para muchos es la ley, esa es toda la ley, pero que en realidad es un condicional, una condición para recibir la ley. Eso lo digo en un video que ya hice antes y voy a dejar el enlace también. ¿Por qué? ¿Cómo así que es una condición, un condicional para hacer la ley? Porque efectivamente el resumen de la historia así muy rápido es que el ser humano es creado por Dios, el ser humano peca, el ser humano necesita ser restituido o restituirse a sí mismo. Entonces el ser humano tiene que acercarse al árbol de la vida, que es la Torá. ¿Por medio de qué? Por medio de su acto de fe. Y el acto de fe más grande es: estas son la creación de los cielos y la tierra en el día que fueron creados. Estas son las generaciones de los cielos y la tierra en el día que fueron creados. Génesis 2. Vaibream. Esta es la palabra de Abraham, el nombre de Abraham, en letra normal, y en una letra pequeña la letra Hei, que simboliza la Torah. El acto de fe de Abraham, de seguir la Torah aunque no la viera, aunque no la hubiese recibido, aunque no viera a Dios, aunque no sabía quién era Dios, aunque había muchas formas o muchas divinidades, aunque existiera ya una divinidad que no se palpara, ¿cierto? Algo que no se tocara, y que ya había gente que creyera en una divinidad. Pero el acto de Abraham es el acto de seguir los mandamientos, recibir sobre él los mandamientos. ¿Cómo lo hizo? Dios se le presentó, pero no se le presentó cuando le dijo que sacrificara a su hijo Itzhak. No, se le presentó mucho antes. Lej leja, vete de tu tierra y de tu parentela. En el momento que, o sea, no hay ningún mérito, aparentemente la Biblia o la Torah no así escrita no deja ver un mérito que haya hecho Abraham como para recibir algo así, como que le dijera a Dios mismo, vete de tu tierra y de tu parentela. Simplemente Dios lo escogió. Y pues los sabios enseñan que Abraham sí tuvo un mérito de preguntar dónde estaba Dios, será que es el sol, será que es la luna, será que es las estrellas, será que está más arriba, hasta que precisamente llega a entender que nada de eso es Dios. Pero no solamente llega a entender que nada de eso es Dios, sino que Dios quiere ser conocido por el hombre, porque el hombre que estaba en ese momento no conocía a Dios, al verdadero Dios.
Tenían imágenes, esencias, chispas, luces, como quiera que lo llamen. En ese orden de ideas, pues está, después de eso, Abraham construye una familia, recibe una promesa, se circuncida, recibe una promesa, y es que va a tener descendencia como las estrellas, como la arena del mar, incontable aparentemente. Y después de eso se le promete también una tierra, porque él es un arameo errante. Ha salido de su tierra de parentela a la tierra que te mostraré. No sabemos cuál es la tierra que te mostraré, donde fluye leche y miel. No lo sabemos. Él no lo sabe, pero camina con fe y sigue caminando con fe hacia eso, hacia una tierra que te mostraré. Es muy interesante porque en ese momento pues es la costumbre de pueblos enteros migrar hacia tierras que algún Dios les haya mostrado, con fuerza de estallidos de guerra, de soldados y lo que sea, ir y colonizar. Pero este es un tipo solo, con su esposa, quizás con algunos rebaños que tenía, y por el camino va haciendo esclavos, va comprando, pues tenía mucho dinero aparentemente. Pero se va haciendo un pueblo, enseñándole lo que va aprendiendo de la voz de la que le está hablando, o de las experiencias, epifanías, como se llama, que tiene con esa persona, bueno, con ese ser, no con esa persona, sino con ese ser. Y recibe la promesa, luego sus hijos, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, y al final se encuentran prisioneros en Egipto, por medio de que José bajó a Egipto, porque fue vendido por sus hermanos. Luego todo el pueblo de Israel baja a Egipto, y ahora Dios les promete que los va a sacar de ahí, porque ya se lo había prometido a José. Algo así dice. Y nace Moisés. La noche de Pesaj, el mes de Pesaj, Dios les da una palabra al pueblo de Israel, y es que harán este mes será para ustedes cabeza del año, cabeza de los meses, y será para contar las fiestas y todo esto. Antes de eso, reciben otro mandamiento, que no es una recepción como tal que Dios les haya dicho, sino que es una costumbre que se vuelve un mandamiento. Jacob está luchando contra un ángel, el ángel le toca un muslo, lo hiere, y entonces dice, y desde ahí los hijos de Israel no comen el nervio ciático. Y esa costumbre se convirtió en ley, y Dios estuvo de acuerdo, porque hasta hoy el pueblo de Israel no come el nervio ciático. O sea que hay leyes que Dios dio sin haber recibido la ley, dio leyes sin haberse revelado, como en el caso de Abraham, dio leyes que eran costumbres y luego se hicieron leyes. Entonces la ley no es como un cuerpo como el que la gente se imagina, que es un cuerpo en el que Dios dicta y Moisés copia, sino que la ley también es como un encuentro de todo lo que había ahí en el momento, ¿sí? Y que esas chispas de ciertas costumbres, de leyes que ya se habían dicho y de revelaciones se juntan y conforman lo que conocemos como la ley. Pero para poder aclarar todo eso hay que asentarlo en el presente y en un mundo de acciones, o en una tierra de acciones. Y eso es la revelación de la tierra prometida. Es que Dios le va a dar la tierra prometida al pueblo de Israel, y para darle la tierra prometida al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene que aceptar unas condiciones. Y esas condiciones son las 10 palabras. Si una de esas 10 condiciones hace falta, entonces el pueblo de Israel no puede recibir toda la Torá. Y si no puede recibir toda la Torá, pues no puede vivir en la tierra prometida, porque la tierra prometida está sujeta a esas leyes. Las leyes de Shemitah, de dejar reposar la tierra, las leyes de Shabbat, las leyes de las fiestas, todo tipo de leyes que tiene la Torá con respecto a la tierra y el comportamiento de quien vive en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios le dice al pueblo de Israel: si no cumples estas leyes, los expulsaré de la tierra, así como hice con los pueblos que estaban antes, 7 pueblos que estaban antes: Jebuseos, Eteos, Amorreos, en fin. En ese orden de ideas, nosotros nos encontramos con un condicionamiento de 10 palabras, y detrás de eso viene una carga legal que sirve para establecerse
como país, como Estado, como pueblo, como nación, en una tierra que ya ha sido habitada, pero que las personas que estaban ahí no supieron, no entendieron, no quisieron entender, no sabemos qué pasó, que habían unas leyes y no las cumplieron. Por eso fueron expulsados de esa tierra. No me quiero meter en problemas políticos acá sobre expulsión de tierras y esto, pero también en América hablaron de la expulsión de tierras, que llegaron los españoles, expulsaron a nuestros indígenas y que pobrecitos y esto, pero ellos ¿qué hacían antes? También habían expulsado a otros pueblos, o sea, no creamos que antes vivían entre flores y no, no era así. Y el hombre siempre ha vivido en constante guerra. Y no estoy justificando las guerras de ningún bando. Pero sí entiendo que hay verdades absolutas. Y que la verdad absoluta en este momento es que Israel, para ser habitada, necesita que las personas que habiten en ella dependan de la ley de la Torah. De la ley que está escrita en la Torah. Y claro, aquí vienen otras personas y van a decir, pero la ley que está escrita en la Torah o de la ley que sus sabios inventaron. Y van a salir un montón de gente, incluso judíos mismos, hablando mal de los rabinos, de los sabios y diciendo un montón de cosas que son válidas totalmente, porque la gente tiene derecho a pensar y tiene derecho a opinar. Y hoy que las redes sociales y no sé, la comunicación es más abierta, pues obviamente que todos tenemos derecho a opinar. Yo estoy haciendo uso de ese derecho, sí, pero cuando se opina es necesario tener un rigor al momento de opinar y no tirar frases y no tirar fundamentos sin haber construido un discurso primero. Es posible que todos los fundamentos que usted tire y el discurso, más bien, si las frases que usted tire y todo el argumento que usted tire se vaya al piso, pero es necesario construir un discurso, ¿sí? Porque si no, los argumentos y las frases y todo lo que va a tirar simplemente va a ser como gritos, como gritos y gritos y gritos en medio de una discusión en el que tiene pruebas legales y hay un acusado que solamente está gritando y tirando, pataleando y todo. Entonces simplemente se va a entender que esta persona es culpable realmente, o que no sabe de lo que está siendo acusado, que es ignorante de la ley y de lo que sea. Mientras que si el acusado o el contendiente prepara un discurso, pues esta persona puede por lo menos llegar a un debate y hablar, si no de tú a tú, por lo menos estar cercano a eso. Entonces, lo importante de construir un discurso es tener en cuenta que existe una ley, unos condicionamientos y una tierra. Y las tres dependen en sí. Y todo fue dado por Hashem. Porque Hashem creó el mundo. Eso es lo más claro. O sea, son de las verdades absolutas que yo tengo. Otros van a tener otras verdades, para mí no. Ahora, después de eso, pues entonces lo que vamos a hacer es, después de haber resumido que era la ley más o menos, y hasta, por lo menos hasta Moisés, en donde estamos. Entonces entendemos que Moisés muere, ¿cierto? Y que ese testimonio, esa ley, eso se va a transmitir de maestro a estudiante, hasta los profetas, hasta los ancianos de la gran asamblea, y de ahí hasta los rabinos, y de ahí hasta nosotros. Todo se transmitió de manera oral. La primera forma de transmisión está escrita cuando Hashem le dice a Moshe, y dile al pueblo de Israel, en este mes de Aviv será el mes de la cabeza de ustedes, este mes será para que guarden las fiestas y que cuenten las fiestas, será cabeza de año. Hashem le dice, ya hay una oralidad ahí. Moshe copia, escribe todo lo que Hashem le dice, y omite, o más bien no se le permite escribir otras cosas que hacen parte de la tradición, ¿sí? Y no se le permite, no porque el pueblo de Israel no quiere que la gente sepa la verdad y queremos guardar las cosas, sino porque
muy obvio, y yo lo veo desde el punto de vista de la música, cuando uno pone una partitura y ahí dice, tóquese alegro, qué sé yo, 110, suponiendo que eso ya es un alegro, puede ser un poco más alto, alegro 110, y está la melodía, parararán, pararán, tam, pararán, tam, pararán, pararán, tam. Están escritas las pepas así, tal cual. Usted empieza a tocar, por más que usted toque como está ahí escrito, si estamos hablando de música tradicional, ¿no? De música clásica o algo que alguien escribió, nunca lo va a tocar igual que la persona que lo escribió. Nunca. Por más de que lo toque igualito. Si usted quiere tocar lo más parecido a lo que la persona escribió, tiene que acudir a un profesor, a un maestro, que le diga cómo es que se interpreta esto, porque resulta que hace tantos cientos de años que se escribió esto, el mordente era distinto, no es como usted se lo está imaginando y no es como se toca hoy en día. Es exactamente lo mismo que pasa con la Torá. Es necesario oír a alguien que tenga la tradición, precisamente por eso, porque es que estamos hablando de sonidos. La Torá son sonidos, palabras, construcción de sonidos organizados que forman palabras, que forman un lenguaje, que forman un idioma. Y básicamente es, incluso, según la tradición, tiene una música. Hay que ir con la tradición y entender cómo se toca esa música, porque por más de que usted lea lo que está ahí escrito, si lo lee solo, no va a sonar como el original. No suena. Por eso es necesaria la tradición. Por eso Dios nos dio habla. Por eso Dios le dijo a Moshe, dile al pueblo de Israel. Y no le dijo, escríbele al pueblo de Israel y que ellos lean. Porque sería muy fácil entonces. Le hubiese dicho Dios, escribe al pueblo de Israel y que ellos lean. Para eso se hizo la boca, señores. Le habla y entonces el objetivo de Moshe como maestro era enseñarles a tal punto que lo captaran de la mejor forma y lo más claro, pero también lo más exacto posible para que así mismo lo transmitieran y convertir de maestro a estudiante a otro maestro, y que ese maestro no tuviera estudiantes sino otros maestros, y hacer maestros y hacer maestros y hacer maestros y hacer maestros. ¿Sí? Porque ese es el objetivo, de multiplicarse y fructificarse, no solo de la manera biológica, sino también en la parte, digámoslo, teórica, social y todas esas cosas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es entonces tomar 3 leyes, como dije anteriormente, que están, por decirlo así, nombradas, vislumbradas en el Nuevo Testamento, y están como pasadas así, como que las pusieron ahí, y estas leyes nos sirven para decir que los fariseos preferían las leyes de hombres y no a Dios, pero nunca se entró en contacto con esa ley, nunca se profundizó, a pesar de que hay muchas personas que juran que el Nuevo Testamento, por ejemplo el libro de Mateo, es un libro judío, es un libro que fue escrito en hebreo y que trae midrashim y que trae un montón de cosas y que se puede leer desde una perspectiva judía. Nos vamos a dar cuenta que es imposible. Eso no sucede. No sucede porque ni siquiera tiene profundidad dentro de un ambiente judío, o por lo menos israelí, o hebreo, o raíces hebreas. No tiene, es por ningún lado. Con estas 3 leyes voy a intentar que nos demos cuenta que eso no es verdad. Entonces, las 3 leyes que yo tomé son 3 leyes que son muy nombradas en todos los debates, casi todos los debates se habla de esas 3 leyes, siempre se habla de eso. Y las 3 leyes son, vamos a ir con lo primero, bueno, el adulterio, la primera, más o menos, algo relacionado con Shabbat, y también algo relacionado con el lavamiento de manos de manera ritual. Eso es lo que vamos a analizar: adulterio, Shabbat y el lavamiento de manos de manera ritual.
Entonces, para eso vamos a ir primero con el adulterio. Adulterio, vamos a ir a Mateo 5. Vamos a tomar primero el contexto de la Biblia, Reina Valera 1960. Y luego vamos a hacer un paralelo con lo que está escrito en la Torah. Y luego vamos a hacer pues la transición a lo que decían los sabios, o por lo menos lo que decían los sabios en la época de Jesús. Y si es justificable o se puede justificar el reproche de Jesús a los fariseos o a la gente que seguía las leyes de hombres. Entonces, bueno, aquí Jesús dice que no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchas personas confunden de pronto el término cumplir como que Jesús sí cumplió la ley, guardó todos los mandamientos, y para mí no los guardó. Lo que el Nuevo Testamento intenta mostrarle a la gente es que él cumplió de como el objetivo de toda la Torah y los profetas y todo lo que se escribió, que era revelar al Mesías y revelar seguramente, no sé, una filosofía o ideología del Mesías, se cumplió en Jesús. Eso es, creo que, lo que intenta revelar el Nuevo Testamento. No que Jesús ya cumplió la ley. El primer mandamiento lo abrogó, no lo cumplió, no se casó, no se multiplicó, no tuvo hijos, tuvo discípulos. Entonces dice: oísteis que fue dicho, Mateo 5:27, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo se haya echado al infierno. Lo mismo, y si tu mano derecha, córtala de ti, Ahora, ahí en el libro, en el Nuevo Testamento, en Mateo, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Vamos a ir a la letra a la que él hace referencia a ese texto: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Vamos a ir entonces a Éxodo 20:14. ¿Sí? En las Biblias cristianas siempre hay una referencia, ¿sí?, en la que se supone el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento, y se debería leer el Nuevo Testamento basado o a la luz del Antiguo Testamento, y no como escuché por ahí de alguien decir que se debe leer al revés, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. No sé, no tiene sentido. Sí. O sea, es como tocar jazz sin haber estudiado a Bach. Ese no tiene el más remoto sentido de nada. O sea, aprender jazz a oído puede ser alguien muy talentoso y muy increíble, lo que sea, pero tiene que haber estudiado algo de armonía antes. No sé si Bach, por lo menos haber estudiado algo de, no sé, de renacimiento, Mozart, Beethoven o algo así, como para poder entender la armonía de lo que está haciendo y para que le suene a jazz, porque si no, lo que va a sonarle es a payasadas y a estupideces, ¿sí? Yo estoy hablando desde el punto de la música porque tengo acá platillos y todo, entonces como para darle a la gente credibilidad de que de pronto algunos van a ver este video porque ven los platillos y dice: este tipo va a hablar de batería, y no, es lo que está hablando de religión. Entonces es como para darles también espacio a las personas que creen que estoy hablando de música. Ahora, vamos entonces a a Éxodo, ¿sí?, donde se remitió, que fue Éxodo 20:14. Entonces vamos a ir a Éxodo 20:14. Aquí estamos ya en Éxodo 20:14. 20. Miren lo que dice acá: Lo tahmod betraeja, lo tahmod eshetraeja, ve abdo, ve amato, ve shoro, ve jamoro, ve chol, asher lereja. Y abre un paréntesis. Ve jolam, ruim, metacolot, ve alapidim. O sea, aquí no dice
vamos a... bueno, no voy a buscar la palabra de pronto, pero la palabra adulterar no se escribe lo tajmod. Es una palabra un poco más fuerte. Tajmod es como de la hamod, como de algo, podría compararse en el hebreo simple como algo hamud, como algo querido, como algo tierno. Como que yo veo a la casa de mi vecino, reeja es vecino, lo tahmod beit reeja, veo la casa de mi vecino y digo, güey, esa casa es muy tierna, perdón, esa casa está muy bacana en colombiano, wow, esa casa, yo quisiera tener esa casa, ¿entiendes? O eshe reeja, o su esposa, o su esclavo, o su esclava, o su toro, ¿sí? O su burro, o lo que sea de él, le pertenezca. El término de pertenecer hoy en día es complejo hablarlo, pero en esa época se hablaba de la pertenencia. Aquí en ningún momento está diciendo, y ese es el texto al que está referido el Nuevo Testamento, 20:14, Éxodo 20:14, en ningún momento dice la Torah, no adulterarás. Dice, no envidiarás, codiciarás, mirarás con codicia. Entonces Jesús dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer en su corazón con codicia ya adulteró. Jesús, acabas de citar la ley mal. Parafraseas la ley mal. No sé cómo la estás citando, si de la Septuaginta o en hebreo. Si es de la Septuaginta, pues también déjeme decirle que la Septuaginta es un texto fallido. Se podría haber estudiado la Septuaginta y de eso se va a hablar después. Seguramente Nick Levy hablará de eso, o ya habló de eso bastantes veces, varias veces. Pero la Septuaginta, no estudiamos la ley de la Septuaginta. Estudiamos la ley del hebreo, no de la Septuaginta. Está parafraseando algo que no existe. No estoy suponiendo que Jesús lo leyó de la Septuaginta, porque en la Torah hebrea no existe eso, no existe no adulterarás, no existe eso. Y lo peor es que él dice, pero yo os digo que cualquiera que mire, Rabí, ya en la Torah dice que si miras con cariño queriendo poseer la casa, no dice la mujer, la casa, el burro, la esclava, el esclavo de tu prójimo, ¿sí? Tienes pecado y no solamente no solamente hace parte de los 613 mandamientos, hace parte de las 10 condiciones de las que les hablé. Es decir, que si eso no se guarda, no puedes recibir la Torah. Y si no recibes la Torah, no puedes vivir en Israel. Es importante eso. Y entonces es como si dijera, usted oíste que fue dicho, no pasarás el semáforo en rojo, pero yo os digo, no pasarás el semáforo en rojo. No dijo nada nuevo. Aparte de que lo citó mal, no dijo nada nuevo. ¿Cómo esa ley se transporta de ser lo que está escrito en la Torah, una ley escrita en la Torah, después de que Hashem le dice a Moshe y escribe esto en un libro, escrita en la Torah, y trasciende hasta llegar a ser un mandamiento de hombres? ¿A qué tipo de mandamientos de hombres me refiero? Por ejemplo, en este libro existe la transición de cómo el mandamiento ki ikach ish isha, cuando un hombre toma a una mujer, se convierte en matrimonio. El matrimonio no aparece en la Biblia, pero los rabinos instituyeron el matrimonio porque está basado en la Biblia, porque
ellos interpretan que cuando la palabra dice kiikaj, cuando un hombre tome a una mujer, se refiere no a tener una relación conyugal con ella, sino a un contrato matrimonial, un matrimonio. ¿Cómo pasar de eso, de kiikaj, que está escrito en la Torah, a mitzvot de kiddushin, de matrimonios, o de matrimonio, o irusin? ¿Cómo se pasó de eso a lo otro? Entonces aquí las leyes en no, lo que dice Jesús de no adulterarás, que en realidad dice no codiciarás los bienes de tu prójimo, y a la mujer del prójimo, y al esclavo, y a la esclava, y el burro. ¿Cómo hay leyes de sabios que ponen un cerco aún más pesado para que el pueblo no llegue ni siquiera a pensar en cometer ese pecado? ¿Cómo llegamos a la pauta de los sabios? ¿Cómo es que los sabios aparecen? ¿Cómo es que los sabios aparecen? ¿Y cómo es que se construyen esas leyes? Entonces voy a traer dos vertientes, así súper rápido. La primera vertiente es el recato, leyes de recato. Los sabios trajeron leyes de recato. Y la segunda vertiente es las leyes de nidá que aparecen en la Torah, pero que se pueden sumar a las leyes de recato. La nidá es el proceso de menstruación de la mujer, y la Torah prohíbe que el hombre casado con ella que tenga relaciones con ella si está en ese periodo. Y la Torah misma da un decreto de no tocar a la mujer, ni si donde ella se siente, y esto quedará impuro. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Sí? ¿Cómo esto se une? Pues esto se une así de simple, que no es tan simple. Las leyes de recato prohíben que un hombre, ¿sí? Para no tener relaciones con otra mujer, con una mujer, ¿sí?, que no sea su esposa, porque está basado en el versículo en Shemot, perdóname, está basado en las leyes, en la Torah, en el versículo, en Shemot, donde se le llama Ekdesha. Perdón, aquí lo estoy buscando. Mira, aquí está. Perdón, estaba en la primera. En Deuteronomios 23, 18. Deuteronomios 23, 18 dice: Lo tiek desha mi benot Israel velo yek kadesh mi bnei Israel. Desha ver kadesh suena como kadosh, santo. Que no hayan santos entre los hijos de Israel, y que no hayan santas entre los hijos de Israel. Eso es lo que dice la Torah. Si fuera alguien que dice que la ley oral es mentira y que los sabios y que todo esto, pues leería así, precisamente, y debería interpretarlo de esa manera: que no hayan santos y santas en el pueblo de Israel. Pero sabemos por ley oral que aquí es un eufemismo para no usar la palabra prostituta o prostituto en el pueblo de Israel, y por eso la Torah lo escribe de esa manera. No sé si se llama eufemismo, pero lo escribe de esa manera distinta para que la gente entienda que no se está refiriendo a que no hayan santos. Si Hashem mismo dice sean santos porque yo soy santo, ¿cómo es que va a decir que no hayan santos? No. Entonces aquí la Torah está diciendo que no haya Kdeshá, que no haya una prostituta ni que haya prostituto entre el pueblo de Israel. Justamente para evitar eso es que se hizo el matrimonio.
Y justamente para llegar al matrimonio es que se hicieron las leyes de recato. Y justamente para las leyes de recato, para que se cumplan las leyes de recato, es necesario que tanto la mujer como el hombre tengan recato. La mujer que se vista con recato, que no cante enfrente de los hombres, ¿sí? Que en la época antigua se cubra el cabello entre los hombres. La mujer casada hoy en día se cubre el cabello ante los hombres, ante los demás. Incluso hay quienes se cubren el cabello con su esposo cuando están dentro de la casa, no cuando están en la intimidad, sino cuando están en la casa. Pero antes las mujeres solteras no se cubrían el cabello. Se cubrían el cabello. Hoy en día no es necesario. Y es mejor que no se cubran el cabello. Pues porque si no, no van a conseguir cómo casarse después. ¿Ya? Y bueno, y ahí pasamos a cómo es la cobertura del cabello, si se usa la cobertura o una peluca. Y ahí es donde empiezan las tradiciones y las costumbres y todas esas cosas, pero es para formar un cerco para que la gente no pase y viole la Torah, porque está escrito, Dios le dijo a Moshe que no pasen a esta montaña porque van a morir, que no suban a la montaña que la montaña era santa, o qué pasaba ahí en la montaña. Lo que iba a suceder de santidad era lo que iban a recibir, pero la montaña, después de que Hashem salió de ahí, ya no hubo más truenos ni nada, rayos ni nada de eso. El Sinaí van y no es santo, no tiene ninguna santidad ese monte. Entonces, precisamente el cerco es para acercar a la gente a Hashem y alejarla del pecado, no al revés, como quiere hacer ver el Nuevo Testamento. ¿Sí? Ahora vamos a tomar y entonces, bueno, con las leyes de Nidá, pues aún más, el hombre casado sí puede estar a solas con su esposa, pero no pueden dormir juntos. El hombre soltero no puede estar en unidad con una mujer por más de 5 minutos en un lugar que esté cerrado. Tiene que estar siempre en un lugar abierto. Incluso se dice no abundar en conversación con la mujer. Entonces, todo ese tipo de cosas están escritas de una manera que se unen, y así, entre las leyes de recato y las leyes de nidá, se construye lo que es la ley para una mujer casada y la ley para una mujer soltera. Y eso es lo que nosotros le llamamos el cuerpo del alajá. Toda esa discusión que yo les acabo de dar resumida está en el Talmud, pero las leyes específicas están en el Shulchan Aruch. Hay muchas personas que creen, y todavía siguen creyendo, que los judíos vivimos como en el Talmud, o que intentamos vivir como en la época del Talmud, y por eso dicen, ustedes no pueden cumplir toda la ley, bla, 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 porque creen que seguimos viviendo en la época del Talmud. Incluso ya no vivimos en la época del Shulchan Aruch, porque el Shulchan Aruch fue escrito en 1500 algo, 1400 algo, 1200, bueno, se empezaron los escritos. Rabbi Yosef Karo, y hoy en día es 2024, pero aún siguen Dayanim, Poskim, rabinos que siguen interpretando la ley para que podamos seguirla, pero en esta época. Y que pueden haber costumbres que están zafadas los cabellos, o no sé, eso ya es distinto, pero la costumbre está dentro del cerco, es decir, que se está pintando el cerco, no se está pintando la montaña, ¿sí? Como la gente que dice, no, es que ustedes añaden leyes de hombres a la Torah. ¿Dónde? Ni siquiera, o sea, nunca me han mostrado una prueba de esas. En un Sefer Torah, cuando se hace un Sefer Torah, no se escriben leyes, ni siquiera el libro de los profetas se escribe, ni siquiera los libros de los profetas se escriben, ni siquiera se escribe los salmos, se los escriben los 5 libros de la Torah. Si se va a agregar alguna cosa, se hacen libros aparte, que es lo que la gente estudia en su diario, pero la Torah solo sale el día segundo, el día quinto, y el día séptimo en la tarde, y el día séptimo en la mañana. No sale más. Y en las fiestas. Y está prohibido escribir una letra más en el Sefer, o borrar una letra, o que esté medio invisible. No se añaden cosas, por lo menos no al Sefer. Ahora la segunda ley, para ir dando paso y terminar pronto. Muchas gracias a las personas que se han quedado hasta este momento. Intentaré ser lo más rápido posible, lo más conciso y sobre todo lo más sincero.
Y sobre todo decirles que todo esto que yo estoy diciendo simplemente es la repetición de lo que yo estoy leyendo. Porque somos seres humanos y cometemos errores y caemos y tenemos que levantarnos como sea. Lo importante es no desconectarnos del Creador, ¿sí? Y si lo estoy diciendo no es porque yo soy el rabino que pueda dar ejemplo, ni siquiera soy rabino. Pero sí lo estoy diciendo primero para mí y segundo para el resto de personas. ¿Cómo es que la cuestión de la ley se tiene que aclarar? Para que la gente no siga inventando por allá. Existen Sefer Gezerot que escribieron los fariseos, cuando en realidad era un libro que tenían los saduceos. O inventando que no se podía cocinar en Shabbat porque había una chispa que de pronto se podía salir y podía quemar los campos. Como si hoy en día hubiesen campos al frente de una casa, por ejemplo, al lado de mi edificio, y una chispa se sale y por eso no puedo cocinar. Hay cosas que de verdad no tiene sentido, ¿sí? Ahora vamos a ir entonces a la segunda ley, que es el Shabbat. Después vamos a ir con el lavamiento de manos, que es como la más compleja de explicar, pero vamos a ir entonces con el Shabbat. Entonces aquí en el Shabbat nos vamos a desplazar en Marcos. Vamos a leer la de Marcos. Hay una versión también de Mateo, sí, pero yo pues quiero ser sincero con la gente cristiana también que de pronto vea estos videos. No que me esto tanto, pero es que se baja y me estorba un poco, porque se baja la calidad del sonido también. Bueno, no sé. Y quiero ahora leer la versión de Marcos para tocar también la mayoría de los libros sinópticos y también pues para que haya un contexto más amplio. Me parece que Marcos tenía un contexto más amplio, aunque aparentemente me podría refutar lo que yo voy a decir, pero pues no lo voy a hacer. Aquí. Entonces aquí dice Marcos 2, 23 y 28. Marcos capítulo 2 del 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo esto, lo que no es lícito? Pero les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la preposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, cuidado con esto, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos a tratar de ir a las remisiones, ¿cómo se dice esto? A los versículos donde nos remite aquí para poder ver si realmente está en lo correcto o no lo que está diciendo acá. Varias cosas que yo me preguntaría si fuera judío y estuviera leyendo este texto, como soy ahora, pero que me hubiese preguntado antes y no lo hice por desconocimiento. Y que hoy animo a las preguntas a las personas que están viendo este video y que leen estos textos cada domingo o cada día que lean la Biblia, a que se pregunten esta situación. Lo primero es: ¿qué hacían los fariseos en el día de Shabbat por los campos? ¿Buscando quién pecaba o alguna cosa así? ¿Habían policías que estaban buscando a ver quién pecaba en el día de Shabbat? No sé, habría que leer el Talmud para saber si eso es correcto o no, pero en mi experiencia creo que no es así. ¿Qué hacía Jesús caminando por los campos en Shabbat? ¿Sí? Entonces ya había violado aparentemente alguna otra ley de caminar fuera de donde vivía 2000 metros y seguía caminando por los lados o alguna cosa así. ¿No era más fácil, si veo un grupo de fariseos que está ahí y yo voy con mis discípulos y mis discípulos sienten hambre? Porque creo que Mateo sí dice: y sintieron hambre los discípulos. Entonces, si sienten hambre, le preguntaron al maestro: vean, necesitamos comer, estamos cansados. Yo sé que usted, pues, no sé si tiene cuerpo glorioso, no sé, pero usted puede seguir adelante. Nosotros sí estamos cansados. ¿No hubiese sido más fácil y más honroso
como maestro, ir a donde otros maestros y preguntarles, venga, ¿no tienen algo de comer para mis discípulos? Entonces se hubiese acercado a los rabinos y si quería ganarse al pueblo de Israel de verdad, entonces le hubieran dicho, claro, está bien, sí, pues comer. Pero no. Y aparentemente Jesús era tan famoso, debió haber habido un Facebook seguramente en esa época, porque todos conocían a Jesús al verlo simplemente. Entonces vienen los discípulos y empiezan a arrancar espigas en Shabbat. Y entonces le dicen los sabios que por qué hacen esto si esto está prohibido. Vamos a leerlo, como lo dice literalmente. Entonces los fariseos, ¿y por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Entonces los sabios le dicen, los fariseos le dicen, no es lícito arrancar espigas. Y seguro que el cristiano se ha hecho la pregunta de, pero ¿dónde en la Torah está escrito que está prohibido arrancar espinas en Shabbat? No está prohibido, o sea que no están haciendo nada malo, lo están alimentando. Si esa fuera la pregunta, si ese fuera el objetivo, ¿cierto? Momento. Si ese fuera el objetivo de el día de reposo, o más bien, si ese fuera el objetivo de la pregunta, de básicamente como, pero un momento, tengo que hacer una cosa, necesito revisar algo. Ok. Yo. Perdón. Si el objetivo fuera esa pregunta, pues Jesús la hubiese hecho. Hubiese dicho Jesús, ¿y dónde o de dónde sacan ustedes que está prohibido sembrar en los campos? Lo que ustedes están haciendo es un mandamiento de hombres. ¿Dónde está prohibido aquí? Jesús no dice eso. O sea que Jesús al parecer sabía la ley y sabía que existe esa ley dentro de la Torah de que está prohibido arrancar espigas. Entonces, eso de que esa ley no existe en la Torah, pues es puro cuento. Existe en la Torah. Y Jesús lo sabía. Pero aquí Jesús les va a hacer como no sé si es una Gezerah Shabbat o algo así, pero les va a decir, sí, creo que es como una Gezerah Shabbat, que le dice él. Y les va a decir, mire, ¿acaso relacionando la palabra panes con la palabra panes, o espigas con panes, porque no tiene ningún kesher, no hay ninguna conexión entre espigas y panes, simplemente porque pues las espigas, la harina se hace el pan, pero los discípulos no estaban comiendo pan hecho, porque si no pues no hubiese sido prohibido. Estaban comiendo espigas, arrancándolas. Y dice, ¿no escucharon lo que hizo David cuando estaba el profeta Abiatar? Incluso que cita mal al profeta, porque no era ese el profeta, el sacerdote, no era ese, Abiatar. Y pues vamos a ir para que lo vean ahí. En Shmuel. En Shmuel. A ver. Entonces aquí dice, mira, entonces dice David, Vayaan, le dijo David, Etakuem Vayomer ki imishat suralanu kitmol shloshim betzete vayukli kodesh vayulechem derechol veafki yom ikodesh bekli. Ok, entonces dice aquí, Vatama yesh tachat yadeja hamisha lechem tena beyadi o animtza.
Entonces le dice David a Ahimelech, no a Abiatar, a Ahimelech, le dice, Vayomer David a Ahimelech HaKohen Beata, Mayesh Tachat Yadeja, sí, Beata Mayesh Tachat, que hay debajo de tu mano, Hamisha Lechem Tenabe Yadi o Animtza, sí, como que me puedes dar estos panes que tienes ahí para comer porque estaban con hambre. Pues los estaba persiguiendo el ejército del rey Shaul, creo que es así. Vea Yaan le responde el Cohen David Bayomer Ein Lechem Hol, no hay Lechem Hol, es como regular, no hay Lechem Hol regular. El Tajat Yadi, debajo de mi mano. Kim Lechem Kodesh Yesh Im Nishmegu Hanaarim Ach Meisha. Pero tenemos Lechem Santo, ¿sí? Pero simplemente si los jóvenes se guardaron de una mujer. Y entonces le dice David, le responde David Takoen Vayomer lo ki imisha tsugalan kitmol shloshim betzeti. No, desde hace 3 días nosotros no estamos con una mujer. Ahí dice shloshim betzeti, parecía como shloshim 30 días, pero aparentemente se lee como 3 días. Vayu kli nearim kodesh, y los recipientes están limpios. Veuderech hol veafki ayom ikdash bakli, y ellos se han purificado. Miren que aquí David habla de los recipientes, algo que Jesús va a criticar después de la última ley que les voy a decir. Veiten lo koden Kodesh Kilo Sham Lechem, le dio pues Kodesh, que no había Lechem allá, Kodesh, ¿sí? Ok, le dio Kodesh, o sea, algo que había sido santificado. Kilo Sham Lechem Kim Lechem Apanim Amusarim Milifnei Hashem Lasum Lachem Lechem Hom Beyom Ilakho. Les dio el pan Im Lechem, perdón, Veitenlo Kohen Kodesh Kilo Sham Lechem, no había pan, Kim Lechem Apanim, porque estaban con los panes de la preposición. Amusarim milifnei Hashem, que habían sido ya usados delante de Hashem, los que habían sido servidos delante de Hashem. La sum lechem hom beyom ilakho, y lo tomaron. No les dio a David los panes de la preposición, le dio lechem kodesh que había sido usado y que no se puede tirar, porque esas son unas de las leyes que están escritas en la Torá. Y las leyes de los sabios lo describen así, se llama Ekdesh, algo que fue apartado, ¿sí? Y ese apartado se usó ya, no se puede tirar. O algo incluso que se apartó pero después no se usó, pero en la cabeza se apartó con el pensamiento y no se usó, no se puede tirar. Así se le llama a Yitzhak, que fue santificado, dedicado a Hashem, y se le llamó Kadosh, y por eso no pudo salir a buscar esposa, y fue el siervo de Abraham a buscar esposa para él, y él no podía salir del lugar donde estaba porque no se puede sacar de ahí, no se puede mover, no se puede tirar. Entonces, pero miren lo interesante, que Jesús también al parecer conocía esta ley. Lo que pasa es que parece que él la conocía, pero quería ignorar las leyes como para saber si los cristianos conocían estas leyes, pero al parecer no. Mira lo que dice aquí. Nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad, sintió hambre, y los que estaban con él, como entró a la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la preposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes. Estos panes son lícitos para los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él, o a los que con él estaban. O sea que David le dio aún a los que con él estaban. ¿Por qué dice esto? Porque en primera instancia, si hay una guerra, yo no puedo dejar morir a mis soldados. Pero el primero en el orden es el rey.
en recibir eso, ¿sí? Y los segundos venían a ser los soldados. Entonces Jesús como que sabía esas leyes también, pero como no sé si las quería ignorar o no. Y lo último que yo me preguntaría es, ¿qué tiene que ver los panes de la preposición de un día normal que salieron a la guerra, los persiguieron y entraron con Shabbat? ¿Cuál es la prohibición de comer unos panes que han sido santificados, ¿sí? Como Shabbat es santo, pero que no, su orden de santidad había bajado porque ya habían sido usados como panes de preposición? O sea que su orden de santidad era menor, pero aún eran santificados. Lo que está diciendo Jesús aquí es que el Shabbat es menor, pero aún sigue siendo santo, pero es menor. ¿Menor a qué? Entonces, no tiene nada que ver los panes de la preposición con Shabbat. Pero aún así Jesús usó ese paralelo. Y ahora nos vamos con el último y con esto terminamos